Hola, ¿cómo están? Este es un video para mostrarles cómo crear interfaces gráficas usando Visual Studio 2017 y lenguaje C#. ¿Vale? Entonces, voy a crear un nuevo proyecto, ¿sale? Como todos los que hemos hecho siempre, que es archivo, nuevo, proyecto. Y en lugar de escoger ahora aplicación de consola, que está aquí, que es el que siempre hemos escogido, vamos a escoger un tipo de proyecto que es Windows Form Application, ¿vale? Estas en realidad son como plantillas y desde una aplicación de consola, obvio puedo generar yo una aplicación con formulario. Sin embargo, yo al escoger esta plantilla, Visual Studio va a crear algunas clases que me permiten iniciar rápidamente el diseño y la generación de una aplicación con interfaz gráfica, ¿vale? Solo son plantillas, ¿ok? En realidad vamos a ver lo mismo, son clases, hay un main, hay todo, ¿vale? Es importante decirles que este Windows Form Application no es la tecnología más nueva para generar formularios o interfaces gráficas. En realidad, lo que se usa ahora y lo que recomienda Microsoft es usar esto de acá arriba, WPF App, que es Windows Presentation Foundation. Este Windows Presentation Foundation son una serie de nuevas librerías que utiliza Microsoft para generar interfaces gráficas que permiten hacer más cosas, ¿no? Me permiten meter, por ejemplo, botones que estén girados, botones, dar efectos, poner animaciones y cosas así. ¿Por qué no vamos a usar lo más nuevo que es WPF y vamos a usar Windows Form Application? Bueno, pues porque en Windows Presentation Foundation las interfaces se generan no usando clases, se hacen utilizando un archivo tipo XML o tipo HTML, como el de las páginas web, y se va escribiendo los componentes que van a formar mi interfaz gráfica. Sin embargo, en Windows Form Application se ve claramente el uso de las clases, que es el tema de nuestra materia, ¿no? Entonces, si quieren estudiar después esta parte de Windows Form Application, es similar. Sin embargo, yo no quiero que ustedes sientan que están haciendo eso, ¿no? Utilizando no clases, aunque al final ese archivo XML se traduce a clases, no es tan representativo, ¿no? Entonces vamos a usar Windows Form Application y vamos a crear un proyecto usando Windows Form Application. Aparte, Windows Form Application es una tecnología, son una serie de librerías que ya están muy probadas, muy depuradas y se sigue utilizando, ¿no? Aunque esto es lo más nuevo, se siguen haciendo y muchos programas importantes de la industria se siguen haciendo, inclusive en nuevos proyectos, usando Windows Form Application. O sea, no es una tecnología que ya obsoleta, ¿no? O sea, sí se sigue usando y muchísimo, ¿no? Entonces voy a escoger el tipo de proyecto Windows Form Application, le voy a poner un nombre. Voy a poner ejemplo GUI. GUI significa Graphical User Interface. Y recuerden, siempre es importantísimo escoger dónde van a guardar su proyecto. Y voy a crear un proyecto. Una vez creado el proyecto se va a abrir una ventana, varias ventanas que no son similares a las que hemos usado, ¿vale? Tenemos una ventana que es una caja de herramientas donde vamos a poder seleccionar componentes para introducirlos a nuestra interfaz gráfica, ¿vale? Tenemos una ventana que es el diseñador, que está en lugar del el editor de texto que siempre vemos, ¿no? Esta es una interfaz para que visualmente podamos ver cómo se está construyendo nuestro interfaz gráfica, ¿vale? Y tenemos aparte el explorador de soluciones, que ese siempre lo hemos tenido y es el que nos permite ver los archivos de nuestro proyecto, ¿vale? Podemos ver que ahorita, al crear yo un proyecto de tipo Windows Form App, ya tenemos dos archivos, un program.cs, que es el que normalmente tenemos y es donde está el main, y otro archivo que se llama form1.cs. Aunque el icono sea diferente,
por la terminación .cs podemos ver que esto es una clase, ¿vale? Noten también que form1 es el mismo nombre que tiene el diseñador, es decir, esta clase form1 representa interfaz gráfica, ¿vale? Al final es una clase, ¿sale? Es una clase como las que hemos hecho, tiene variables de la clase, tiene métodos de la clase, tiene variables de los objetos, métodos de los objetos, y es igualito a cualquier clase, ¿vale? ¿Por qué todo dice form y el proyecto es Windows Form Application? ¿Qué es un form? Bueno, form se puede traducir como formulario y es como se le llama dentro de Windows y dentro del lenguaje C# a las ventanas, ¿sale? O sea, un formulario es una ventana, ¿ok? Una ventana en donde que va a tener botones, cuadros de texto, cualquier ventana que creemos es un formulario, ¿vale? Entonces, voy a cerrar estas ventanas. Ok. Y voy a abrir el archivo program.cs. En nuestras aplicaciones de consola, tenemos nuestro método main, que es donde inicia el programa. En una aplicación con interfaz rica es lo mismo, ¿vale? Tenemos el archivo program.cs, que es una clase program, que es la que hemos visto siempre, es estática como hemos visto siempre, y tiene un método main, ¿sale? Como cualquier programa que hemos hecho, y es estático, ¿no? Como el que hemos hecho siempre. Sin embargo, ya tiene código, 3 líneas de código que automáticamente genera Visual Studio, ¿vale? Las dos primeras son para configurar la aplicación para que se pueda dibujar la ventana y todos los controles en esta, ¿vale? La tercera línea de código es un método estático que se llama run, que recibe un nuevo objeto de tipo form1, ¿vale? Esto, aunque se vea raro, en realidad es lo mismo que hemos hecho. Es como si declaráramos una clase, un objeto de una clase form1, que se llame form, por ejemplo, 1. Y le pasamos este form, ¿vale? Lo único que hace automáticamente Visual Studio, dado que no se va a necesitar una referencia en esta parte del main, es crear el objeto y pasarlo directamente, ¿vale? Pero en realidad es lo mismo que hemos hecho, es declarar un objeto y instanciarlo y pasárselo a un método run. Y ustedes dirán, bueno, entonces llega el programa, inicia aquí, se ejecuta esta línea de código, se crea un objeto de tipo form, se llama el método run y termina el programa. Pues esencialmente sí, sin embargo el método run internamente no es tan simple como parece. En realidad el método run lo que hace es recibe un nuevo formulario, un objeto de tipo formulario, ¿vale? Y entra como una especie de ciclo while. Este while se va a ejecutar mientras la ventana principal que le estamos pasando, el objeto de tipo form, no se cierre, ¿vale? Mientras está dentro de este while, ¿qué va a hacer? Pues va a ejecutar el código que esté programado en la clase form1 y va a esperar interacción con usuario. ¿Qué puede ser? Pues básicamente interacción con el mouse e interacción con el teclado, ¿ok? Entonces recuerden, este método run no va a salir hasta que se cierre la ventana, ¿vale? Como ya vimos, nuestra aplicación ya tiene una ventana que nos crea automáticamente, ¿vale? Entonces voy a ejecutar ahorita el programa, ¿vale? Lo voy a compilar y lo voy a ejecutar para que veamos la ventana que está creada. Es esta misma ventana, ¿vale? Aquí está ejecutando nuestro programa y tenemos la ventana que en realidad pues no hace nada, no tiene ahorita nada, pero ya tiene varias cosas interesantes, que es por ejemplo un nombre de la ventana, un título de la ventana, un icono y los botones que me permiten interactuar con la ventana a través del sistema operativo, ¿no? Que es el de minimizar, maximizar y cerrar, ¿vale? Entonces este método while
se va a ejecutar mientras la ventana principal no se cierre. ¿Ok? Ahorita nuestra ventana principal es es form 1. ¿Cuáles son las formas de cerrar una ventana? Pues las clásicas formas de cerrar cualquier programa en Windows. Puede ser el tachecito, ¿sale? Se cierra y entonces este método run termina, llega aquí y ahora sí se termina la aplicación, se termina el programa. Y pues hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, el Alt F4. El Alt F4 sirve para cerrar cualquier programa en Windows. Se cierra y se termina la aplicación, ¿vale? Otra forma de cerrarla es a través de la ventana, de la barra de abajo, ¿no? La barra de inicio. Desde aquí le doy Close Windows, se cierra la ventana principal y entonces termina la aplicación, ¿vale? Es decir, es lo mismo que hemos visto, es un main que ejecuta ciertos métodos, hay clases, y cuando termina el main, se termina el programa, ¿vale? Okay. Entonces, como les dije anteriormente, esta ventana, este formulario, en realidad es una clase, ¿vale? Podemos ver que su terminación es .cs, que equivale a una clase, ¿vale? Todo es el código de esta clase. Si yo cierro estas ventanas y le doy doble clic a mi clase form1, me va a abrir el diseñador. ¿Por qué? Visual Studio sabe que esto es un formulario y automáticamente cuando yo le doy doble clic me abre el diseñador, ¿ok? Sin embargo, yo puedo ver el código y necesito en realidad ver el código de este clase form1, y lo que vamos a hacer es para abrir el código, es decir, el código escrito, va a ser dar clic izquierdo o clic derecho, perdón, y en la opción de ver código, ¿ok? Se me va a abrir el editor que siempre hemos visto, ahora sí, y podemos escribir código, ¿vale? Este form1 es el mismo form1 de acá, simplemente uno es la vista de diseñador y otro es la vista del editor de texto, ¿ok? No hay ningún problema. Y podemos ver que el código es igual a una clase, ¿vale? Se está creando una clase, public class, que se llama form1, ¿vale? Y otras cositas que ahorita les explico. Aparte, esta clase ya tiene un método, ¿vale? Un método que es público, que se llama igual que la clase y que no regresa nada, ni siquiera un void. Esto quiere decir que este método de aquí es el constructor de la clase form1, ¿vale? Ok, entonces este es el método constructor de la clase form1 y ya está generado automáticamente cuando yo selecciono un archivo de tipo Windows Form App, ¿vale? Hay algunas cosas diferentes que están en la declaración de nuestra clase, ¿vale? En realidad nosotros, si lo viéramos así, sin estas cosas, sería igual a cuando nosotros generamos esas clases, ¿ok? ¿Qué significa esta palabra partial? Esta palabra partial en realidad no es tan importante. Lo único que le dice el código a Visual Studio es que la clase form1 está declarada en varios archivos, ¿vale? C# me permite declarar una clase en varios archivos. ¿Para qué? Para que dos programadores, por ejemplo, puedan construir una misma clase, ¿vale? Uno de un archivo y otro es de otra, y al final, cuando se compila el archivo, lo toma como si fuera un solo archivo. Se compila el programa, lo toma como si fuera un solo archivo, ¿sale? Entonces, esta palabra partial solo indica que esta clase form1 está repartido en varios archivos. Es decir, en este archivo está el formulario y en otro archivo pueden estar otros métodos u otras variables y tal, ¿no? Entonces esta palabra partial no es tan importante, simplemente quiere decir que la clase está repartida en varios archivos .cs, ¿ok? Y otra cosa, lo otro diferente que vemos es esto, ¿vale? Esto quiere decir que nuestra clase que estamos generando o creando, que se llama form1, va a heredar de otra clase de tipo form, ¿vale? Esto lo vamos a ver en otra unidad, que es herencia, que es una parte muy importante de la programación orientada a objetos. Y ahorita con lo que se pueden quedar es que las mismas variables y métodos que tenga esta clase las va a tener también form1, ¿vale? Esto indica esta parte, los dos puntos y otra clase. Es form1 hereda de form, que quiere decir
lo vamos a ver después más a detalle, pero que las mismas variables y componentes y métodos que tenga form, la clase form, los va a tener también la clase form1. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de qué se compone un formulario? Pues se compone de diferentes controles. ¿Ok? ¿Qué es un control? Es cualquier elemento que me permite interactuar al usuario. Por ejemplo, botones, por ejemplo, cuadros de texto, por ejemplo, checkboxes y otras cosas que vamos a ver a detalle más adelante. Y ¿cómo hago que esto tenga algún tipo de control para que el usuario lo pueda, por ejemplo, un botón, hacer clic? Pues, como se imaginarán, pues un botón es una clase que ya existe, están esas librerías, ¿sale? Y ya tiene todos los métodos y muchas propiedades o variables que me permiten ponerle, por ejemplo, un título al botón, ponerle, hacer clic en él, dibujarlo, cosas así, ¿ok? Entonces, voy a crear un botón, ¿sale? Es una clase button, ¿vale? Le voy a poner un nombre. Voy a crear un objeto de tipo botón que se llama B1, ¿vale? Por ejemplo. Y este botón, esta clase de botón, tiene varias cosas, varias variables que me permiten modificar su forma de visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cambiar su tamaño, ¿ok? Tiene una variable que se llama size, ¿ok? Y yo puedo, ese size es otra clase, y yo le puedo pasar una clase con un nuevo tamaño, ¿ok? Tiene varios métodos, tiene un método constructor que recibe varias cosas, pero entre otras puede recibir un tamaño, ¿sale? Que es el ancho y el alto de un botón. Entonces, yo en esta línea estoy creando un botón, un objeto B1 de tipo botón, ¿sale? ¿Dónde está esta clase? Está en esta librería. Estoy cambiando el tamaño del botón, ¿vale? Y luego, ¿cómo hago que ese botón se encuentre en la clase? Bueno, para un formulario, para poder dibujar e interactuar con un botón, debe estar una lista, ¿vale? Una lista de controles, ¿vale? Entonces, en la lista controls que ya existe en la clase, ¿vale? Esta es una lista. Voy a usar su método add, como las listas que hemos visto, y voy a agregar el botón B1, ¿vale? ¿Y cómo puedo ver que ya se agregó? En el diseñador en tiempo real puedo ir viendo lo que se agrega a mi formulario. Entonces voy a ir al diseñador, voy a ejecutar, y podemos ver que aquí está el botón, ¿ok? Aquí hay un botón. ¿Qué otras cosas tiene el botón para modificar? Pues le puedo poner, por ejemplo, un texto, ¿sale? Esta variable text de la clase botón es la cadena que se va a desplegar arriba del botón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, click me. Y aquí tenemos un botón, ¿vale? Puedo modificar también la posición del botón. ¿Sale? Location es una clase de tipo point donde le indico en qué posición voy a crear el botón. Por ejemplo, le voy a pasar un nuevo punto que sea, lo quiero a 100 píxeles en X y a 20 en Y. Y aquí está el botón desplazado, su posición ahora en el punto 100
20. ¿Ok? Y si quiero otro botón, pues simplemente creo otro botón. Le pongo un tamaño, por ejemplo, quiero un botón ahora chiquito. De 20 por 20 píxeles. Que diga, por ejemplo, small. Y lo quieren 0, 0. Y ¿qué va a pasar? No se despliega. ¿Por qué? Porque aunque yo esté creando un botón, en realidad este es un botón local. ¿Sale? Cuando termina el constructor, este B2 se pierde la referencia y se destruye. ¿Sale? ¿Qué necesito hacer? Pues agregarlo a la lista de controles para que la ventana lo pueda dibujar. Y aquí tengo mi botón chiquito que dice small, que no se puede ver, ¿no? Voy a poner que sea de 50. Aquí está mi otro botón small, ¿no? Entonces, un formulario, un objeto de tipo formulario, lo que hace es tomar controles que va creando el usuario y los va añadiendo a la lista, ¿vale? Sin embargo, esto de ir agregando botones, poner manualmente su posición y añadirlos a la lista, pues es un poco tedioso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo en Visual Studio? Bueno, pues Visual Studio tiene una forma visual de ir agregando los componentes, ¿vale? Entonces, voy a abrir la ventana que se me abrió al principio, que se llama Toolbox, que la cerré, desde View, Toolbox, ¿vale? Aquí está. Y visualmente, para que esto no sea tan tedioso, yo puedo agregar un botón, ¿vale? Agrego un botón y yo lo puedo posicionar en cualquier lugar, ¿sale? ¿Qué está haciendo internamente el diseñador? Pues lo mismo que hicimos manualmente. Crea un botón en la otra parte, en el otro archivo donde está la clase. Crea un botón, pone su location en donde yo lo indico con el mouse. Es decir, aquí por ejemplo sería en X80 y tal vez 400 en Y, ¿sale? Y le pone el nombre botón 1, el texto botón 1, ¿sale? Igual yo lo puedo cambiar su tamaño, y lo que está haciendo internamente Visual Studio es simplemente toma lo que estoy haciendo yo gráficamente y codifica el tamaño del botón. ¿Dónde podemos ver eso? Pues lo podemos ver en la otra clase, ¿sale? Recuerden que les dije que esta palabra partial indicaba que la clase estaba repartida en varios archivos. ¿Dónde está el otro archivo? Está acá. Aquí es el otro archivo de mi clase botón. Si se fijan, aquí está. ¿Sale? Voy a cerrar esto. Es partial class form 1. ¿Vale? Partial class form 1. Es decir, ese es el otro archivo donde se está generando el código que el visualizador que toma lo que el programador está haciendo el visualizador y genera el botón, ¿vale? ¿Dónde lo está generando? Aquí, si se fijan. Voy a cerrar esto. Aquí crea un nuevo botón que él pues le pone botón 1 al identificador, crea un nuevo botón. Esto solo significa que está en la librería, ¿sale? Es el path de la librería, pero en realidad yo lo puedo quitar, ¿sale?
y queda igualito que como yo lo tenía, ¿vale? Ahorita me dio un error porque no está esa librería en los includes, se puede decir, de C#. Entonces, como no está la librería en los includes, pues me dice que tengo que usar toda la ruta, ¿sale? Pero bueno, esto es lo mismo que yo hice acá. Es botón igual a nuevo botón, ¿vale? Y aquí vemos cómo está poniendo las propiedades del botón. Está poniendo la misma location que yo puse de una clase point, ¿sale? Y el tamaño que yo elegí fue 70 por 62. Esto lo hice yo de manera visual. De hecho, si venimos aquí y yo cambio esto, vamos a ver cómo la posición, vamos a ver cómo el archivo se va modificando dependiendo de lo que yo haga en el visualizador, ¿sale? Por ejemplo, ahí reduje su ancho, ¿vale? 67, 134, 202, 134, ¿sale? De la misma manera, yo puedo modificarlo aquí, por ejemplo, a 50. 50 y en el diseñador se va a modificar, ¿ok? A lo que voy es que todo lo que yo hago visualmente aquí, en realidad lo que está pasando es generando código que yo puedo escribir si yo quiero y yo hacerlo todo manual, pero es un poco tedioso, ¿no? Es mejor hacerlo de manera visual, ¿ok? Por ejemplo, el texto del botón aquí le está poniendo botón 1 de manera automática. Yo puedo venir y cambiarle aquí y aquí se cambia el texto, ¿vale? Es exactamente lo mismo que hemos hecho siempre. Botón es una clase que tiene variables. ¿Qué variables? Pues, por ejemplo, location, name, size, tab index, text y algunas otras cosas, ¿vale? Y al final lo agrega a la lista de controles. ¿Dónde lo está agregando? Aquí, que es lo mismo que yo hice en la ignoren esa palabra this. En la lista de controles está añadiendo el botón 1 que generó aquí. Es exactamente lo mismo que yo hice con código, pero lo que hace es tomar lo que yo hago en el diseñador visualmente y lo transforma a código, ¿ok? Es lo mismo que hemos hecho siempre. Ese archivo form1 donde está generando el código, es importante que ustedes no lo modifiquen. Esto es mejor que ustedes no lo modifiquen. Si van a usar el diseñador, modifíquenlo desde aquí y no metan código ustedes, ¿no? Déjenlo automático, ¿ok? ¿Qué otras cosas tengo yo para utilizar de manera que mi forma de controles para que el usuario interactúe con la forma? Pues tenemos todos estos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un botón. Tenemos, por ejemplo, el otro muy importante es el cuadro de texto, ¿sale? Y ese cuadro de texto, ¿qué hace? Pues le permite al usuario meter, escribir alguna cosa que él necesite, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos el label, que es una etiqueta que simplemente es para desplegar alguna información para el usuario, ¿sale? Por ejemplo, aquí podría ser está el label text. Voy a poner nombre, 2 puntos. Por ejemplo, aquí iniciar sesión.
Iniciar sesión, por ejemplo. Ok. En este caso, el usuario. Y aquí introduces nombre, Jesús. Inicia sesión, ¿no? Ok. Y tenemos muchísimos otros componentes, ¿vale? De igual manera, desde el mismo diseñador, yo puedo modificar las propiedades de este objeto form1, o sea, las propiedades visuales. Es decir, por ejemplo, puedo cambiar su tamaño. Y cuando yo ejecute, pues la ventana que aparece va a ser de un tamaño diferente. ¿Ok? ¿Qué son todos estos elementos para formar un formulario controles? Pues hay muchísimos ya creados por los ingenieros de Microsoft. ¿Sale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo hice aquí un programa que ejemplifica algunos de los más importantes. ¿Vale? Podemos meter, por ejemplo, un menú como el que tenemos en Visual Studio. ¿Sale? Que permite tener de manera general muchas opciones, ¿vale? Pues yo puedo crear, si quiero, un menú y añadirlo a mi formulario, ¿vale? Acción, puedo seleccionar una opción, puedo seleccionar otra, puedo seleccionar una ayuda, no sé qué, ¿vale? Entonces tenemos este control que se llama menú strip, ¿sale? Lo pueden venir a encontrar aquí. Aquí hay una sección para buscar, ¿sale? Yo puedo añadir un menú strip y yo empezar a poner lo que yo quiero. Por ejemplo, archivo. Voy a copiar los de aquí. Editar. Ver. Proyecto. Y otras cosas, ¿no? Internamente, ¿qué puedo poner? New Open Start. Nuevo. Abrir. Comenzar, etcétera, ¿no? E ir añadiendo otros si yo quiero. Proyecto, nuevo proyecto, nuevo archivo, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos el menú, podemos agregar esta cajita que se llama Group Box, que en realidad no hace nada, simplemente es como para agrupar controles y que nuestra forma se vea un poco mejor. Las etiquetas que les mencioné, el text box, donde el usuario puede escribir lo que sea y yo puedo tomar lo que escribió el usuario y tomarlo para que el programa ejecute alguna acción, ¿vale? Puedo tener cuadros de texto que sean solo de lectura, que es básicamente el mismo cuadro de acá, pero con una variable que se llama read only en true. Puedo tener un botón, ¿vale? En este caso, ¿qué hace mi botón? Lo que hace es ejecutar o lanzar otro componente que se llama cuadro de mensaje, ¿vale? En el que yo puedo dar información al usuario y el usuario no puede interactuar hasta que cierre este cuadro, ¿vale? Yo puedo poner ese texto, puedo poner el título y esperar y darle alguna indicación al usuario o decir que hay un error o lo que sea y no dejarlo interactuar hasta que se cierre esto, ¿vale? Tenemos el mismo cuadro de texto, en este caso es un cuadro de texto con su variable read only en true, pero de varias líneas, ¿sale? ¿Cómo hago esto? Pues agarro un cuadro de texto, punto read only igual a false, y para que sea de varias líneas es cuadro de texto punto multiline igual a true, por ejemplo, ¿vale? Hay otro tipo de componente que se llama combo box, que es para yo elegir alguna opción, para que el usuario elija alguna opción, ¿vale?
Tenemos otro tipo de componente que es un checkbox, que es para ver si el usuario quiere una opción o no. En este caso este checkbox es un checkbox que se llama de 3 estados, que es checked, indeterminado y un checked. Tenemos otro componente que es, por ejemplo, que es un numeric up-down, que es para elegir decimales o números en realidad. El usuario no puede escribir nada que no sea números, ¿vale? O puede interactuar con las flechitas o con las flechas del teclado, ¿vale? Otros componentes que se llaman radio button, ¿vale? Tenemos estos que se llaman trackbars, ¿vale? Esa es la misma trackbar, pero con una variable que se llama horizontal igual a true, ¿vale? Y tenemos esta barra, que no me acuerdo cómo se llama progress bar, ¿vale? Y en este caso lo que hice fue con código ligar dónde estaba el valor de este trackbar con el value, con el progress bar, de modo que cuando yo cambio el trackbar cambie el value bar, ¿ok? Son algunos de los que tenemos más utilizados, ¿ok? ¿Qué otros tenemos? Pues podemos, por ejemplo, añadir imágenes, ¿sale? Imágenes a nuestro formulario, es una imagen, ¿ok? Esos son botones normales como este. Sin embargo, cuando yo le aprieto clic aquí, me sale una ventana que ya está creada, que ya existe en la librería, para que el usuario escoja un directorio, por ejemplo, ¿no? Esta ventana yo no lo hice, ya existe, ¿vale? Y cuando se cierra, cuando el usuario da OK, a mí, desde el programa, me regresa la ruta del directorio que escogió el usuario, ¿vale? Tenemos una ventana para cargar archivo, que es si se fijan, es la misma ventana que sale en otros programas, ¿vale? Por ejemplo, abrir archivo, es esta misma ventana, ¿ok? Es decir, ya está creada por Visual Studio. Para cargar archivo, para salvar archivo, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Pues que aquí yo le digo qué extensión voy a querer con el archivo y me crea un archivo, ¿vale? Estas ventanas ya están creadas. ¿Qué otra cosa es muy importante para ustedes que son electrónicos y que seguramente va a ser importante que sus interfaces muestren, por ejemplo, algún tipo de sensor, algún tipo de gráfica, algún tipo de cosas? Y bueno, en ingeniería en general son estos tipos de objetos que se llaman chart, donde yo puedo desplegar valores, ¿ok? Y puedo desplegarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí es un chart de tipo columnas, pero yo puedo escoger otro tipo de charts. Todos estos son los que existen. Puedo escoger un spline, que básicamente son puntos, pero al llegar al punto se crea una curvatura, ¿vale? Puedes escoger, por ejemplo, el tipo de gráfica línea, ¿sale? Que lo único que hace es juntar los puntos con líneas. Y bueno, un montón de tipos de gráficas más, ¿ok? Yo creo que es de los que más van a utilizar y los que más les van a servir. Se llama chart. Está aquí. Aquí. ¿Vale? ¿Qué otros componentes son importantes? Bueno, el mismo chart se puede utilizar de manera que, por ejemplo, tome lecturas de manera cada cierto tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de temperatura, puedo poner e iniciar lecturas cada segundo e irlas graficando, por ejemplo, ¿no? Entonces, el chart se puede dinámicamente
añadir puntos en la gráfica para que las vaya dibujando. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues aparte de una gráfica, puedo agregar más gráficas. ¿Ok? Puedo agregar, por ejemplo, 3 gráficas de manera dinámica e ir graficando los valores. Esos valores que estoy desplegando en realidad son valores aleatorios de la clase random que ya hemos utilizado. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo ir agregando de manera dinámica más gráficas. ¿Vale? Todas las que yo quiera. Y dinámicamente puedo ir agregando puntos y se va a redibujar la gráfica. ¿Ok? Noten también que no es necesario esperar un clic del botón. Yo puedo tomar el clic de cualquier cosa y hay infinitas formas de interactuar con un formulario. Cualquier de esos controles tiene por ejemplo, puedo detectar yo cuando el usuario hace clic. En este caso, por ejemplo, en esta gráfica yo estoy detectando cuando el usuario hace clic en la misma gráfica para borrar todos los datos que haya. ¿Sale? Eso lo hice con código. ¿Ok? O sea, no es necesario un botón. Puedo yo usar mi creatividad y usar lo que a mí me plazca y interactuar de maneras diferentes en la aplicación. ¿Vale? Ustedes dirán, bueno, pues, o sea, puedo hacer un formulario, puedo adquirir información y no sé qué, con los controles que ya existen y nada más. Pues no. Además yo puedo crear ventanas y dibujar lo que yo quiera. En este caso, por ejemplo, yo hice un programita que es como un tipo Paint. ¿Sale? Lo voy a llamar con un botón. Es decir, desde un formulario también puedo llamar y crear otros formularios. ¿Vale? En este caso voy a hacer clic en ese botón y se va a crear otro formulario que es como una aplicación de tipo Paint. ¿Vale? Está muy reducido, pero bueno, hice por ejemplo un pincel. Hice una forma de adquirir un color del usuario. Esta forma también ya existe, se llama Color Picker. Color Diálogo, perdón. Sí, ya existe también. Yo no hice esta ventana yo no la hice. Simplemente la llamé, que está creada, y selecciono el color. Y al cerrar, la ventana me regresa el color que eligió el usuario. ¿Ok? Les hice algunas herramientas que tiene el Paint, por ejemplo el pincel, como spray. Y por ejemplo una forma de hacer líneas. ¿Ya vieron? Aquí estoy haciendo clic, guardo el clic, obtengo la posición del mouse en todo momento y redibujo una línea, y cuando el usuario suelte el clic dejo la línea permanentemente. ¿Ok? Entonces no solo puedo hacer formas con los elementos que están creados. Yo puedo dibujar lo que yo quiera en el formulario. Puedo hacer cosas más interactivas, ¿no? Vamos. ¿Qué otras cosas me permite hacer, por ejemplo, una interfaz gráfica? Pues otras cosas como juegos, ¿sale? No es la manera más óptima de hacer los juegos, pero bueno, usando C# y usando sus conocimientos y bueno, un poco su creatividad, ahora sí, pueden ustedes crear cosas complejas como un juego, ¿no? Bueno, ese no es muy complejo, pero bueno, se puede crear. A lo que voy es que se pueden crear lo que ustedes quieran usando C# y el formulario. Bueno, en este caso es como un tipo Flappy Bird que nada más que sí está difícil. Por ejemplo, bueno, no he pasado de 3. A lo que voy es que no necesitan a fuerzas crear un formulario donde solo adquieran
información de los usuarios y desplegarlo. No pueden hacer cosas tan complejas como un juego. Ok. Entonces voy a cerrar este programa de ejemplo que hice. Y voy a borrar todo lo que tengo en mi aplicación. Voy a seleccionar cada uno y con suprimir lo borro. Vale, inclusive voy a hacer más chiquito esto. Entonces, bueno, sé cómo ya crear un proyecto de Visual Studio para interfaz gráfica. Sé más o menos qué significa un formulario, cómo añadir controles. Y sé que en realidad el programa con interfaz gráfica es similar a cualquier programa que yo haya creado. ¿Ok? Tiene un main, tiene clases, las clases interactúan con ellas, las clases tienen propiedades, en ese caso son las variables. Yo puedo cambiar esas variables y los métodos me permiten interactuar con ellas. ¿Vale? Pero ahora, ¿cómo yo adquiero o mando información a un control, a una interfaz gráfica? Pues es lo que les voy a mostrar a continuación. Voy a hacer un programa que tenga un text box, es decir, un lugar para que el usuario escriba información, un botón y un botón, cuando le dé clic salga un mensaje de texto. En un text box se despliegue un saludo al usuario usando su nombre, y en caso de que el usuario no meta nombre, voy a hacer aparecer un mensaje de error. ¿Ok? Es algo muy simple, pero bueno, es como un hello. Entonces necesito un checkbox, un text box. Cuando yo selecciono puedo hacer clic en un toolbox y empezar a escribir las primeras letras del componente que estoy buscando, y me va a llevar a seleccionarlo automáticamente. Entonces, por ejemplo, estoy buscando un text box y en algún momento, aquí está, me lo selecciona. ¿Vale? Entonces voy a agregar un text box para que el usuario ingrese su nombre. ¿Ok? Voy a agregar un botón para que el usuario haga clic y lo salude. Y voy a agregar otro text box donde se va a desplegar el saludo. ¿Ok? Entonces aquí el usuario va a ingresar su nombre. Al dar clic en el botón se va a desplegar va a tomar el nombre que está escrito aquí. Va a desplegar aquí un saludo, por ejemplo, hola Juan. Y en caso de que el usuario no haya escrito aquí nada, es decir, no haya escrito su nombre, va a salir un mensaje de error que le va a decir que no hay nada, que escriba su nombre, por favor. ¿Ok? ¿Cómo modifico de manera visual? Ya vimos que, por ejemplo, el nombre del botón, el texto que aparece en el botón, puede ser modificado desde aquí, desde este código que autogenera Visual Studio. Sin embargo, también les dije que mejor no escribieran ustedes directamente aquí. Entonces, ¿cómo hago que yo, para cambiar el texto del botón que acabo de ingresar sin interactuar desde aquí? Bueno, pues Visual Studio también me permite hacerlo eso de manera visual. ¿Sale? Hay una ventana. Para eso necesito modificar las propiedades de los objetos que estoy metiendo, de los componentes que estoy metiendo en la interfaz gráfica. Ajá. ¿Cómo hago? Bueno, pues hay otra ventana que se llama Properties Window, que me va a desplegar todas las propiedades que yo puedo cambiar de un objeto. ¿Vale? Si se fijan, aquí estoy seleccionando el botón y me va a decir botón 1, que es de tipo system.windows.forms.button, ¿sale? Y yo puedo modificar aquí sus propiedades, ¿vale? De manera visual, sin meterme con el código que está autogenerando Windows, porque no es la mejor manera de hacerlo. Por si falla algo, el compilador no va a poder, el Visual Studio no va a poder dibujar interfaz del diseñador. Ahorita les enseño. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar el texto que dice que despliega el botón,
vengo a las propiedades del botón, selecciono el botón, vengo a sus propiedades y cambio aquí el texto, ¿sale? Aquí está la propiedad text, ¿ok? Ahorita está escrito botón 1, voy a cambiar a salúdame. Doy enter y cambia automáticamente el texto, ¿sale? Desde aquí yo puedo cambiar también otras cosas, por ejemplo lo que ya había cambiado, ¿no? El tamaño. Por ejemplo 115, ¿vale? Entonces todas estas variables, todas estas propiedades son en realidad las variables del objeto, las variables públicas del objeto, de un objeto tipo botón, en la clase botón, ¿vale? Y hay un montón que puedo cambiar. De la misma manera, por ejemplo, ¿cómo hago que en este cuadro de texto deshabilitar que el usuario pueda escribir? Busco, como les había mencionado, la propiedad que es read only. ¿Sale? Aquí está. Read only. Ahorita está en false, quiere decir que el usuario puede escribir en ella. Si yo le pongo true, el cuadro de texto va a cambiar, su propiedad para que permita al usuario escribir va a cambiar, y ahora el usuario ya no va a poder escribir en este, ¿vale? Estoy apretando el teclado y no me permite, a diferencia de este donde su propiedad read only sí está en false, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar las propiedades de un control en mi formulario, hay que hacerlo desde el cuadro de propiedades, ¿sale? Y automáticamente esto igualmente genera el código para cambiar las propiedades en código, ¿no? Vamos, de manera escribe botón 1.readOnly igual a false, ¿sale? ¿Cómo le voy a hacer para modificar el comportamiento de esta ventana y que interactúe con el usuario? Aparte de las propiedades desde la ventana de propiedades, aparte de las propiedades de cada control que puedo cambiar, hay una cosa que se llaman eventos, ¿vale? La forma de interactuar con una interfaz gráfica es diferente a una aplicación de consola. Como les mencioné, la ventana está esperando alguna interacción con el usuario, ¿sale? Ya hay código que me permite saber cuando se ejecuta, por ejemplo, un clic del botón. Entonces, ¿cómo voy a decirle al programa que haga tal cosa cuando un usuario dé clic? Tengo que seleccionar el control que yo quiero, por ejemplo, en este caso el botón, y aquí en sus propiedades, ¿sale? Yo puedo cambiar, en lugar de ver sus propiedades, versus algo que se llama eventos, ¿ok? Este evento es alguna opción que puede generar el usuario y que puede detectar este botón, ¿sale? Igual hay muchísimos que muchos yo ni siquiera he utilizado, pero bueno, tenemos por ejemplo la acción de clic, ¿sale? Entonces, cuando el botón detecte un clic, yo puedo decirle que haga ciertas cosas. Ajá. Entonces, voy a seleccionar el botón, voy a seleccionar en la ventana de propiedades sus eventos, que es el rayito, y aquí le voy a decir, voy a hacer doble clic. Cuando yo haga doble clic, lo que va a hacer es generar un evento o generar un método para que yo meta código y le indique al programa qué es lo que quiero hacer cuando el usuario dé clic, ¿vale? Entonces, voy a hacer doble clic, voy a seleccionar el de clic y voy a hacer doble clic en esta parte que es un cuadro de texto que está libre ahorita, ¿vale? Y me va a llevar automáticamente a la parte al archivo de código de este formulario, ¿vale? Lo voy a hacer en ese instante. Selecciono el botón, selecciono en sus eventos y le voy a hacer doble clic aquí en clic, ¿vale? En ese momento me generó un método que se llama botón 1click, que recibe unas cosas raras, y yo aquí ya puedo escribir el código que yo quiero generar cuando el usuario dé clic, ¿vale? En este caso, ¿qué quiero?
pues quiero tomar el texto de aquí, y desplegarlo acá, más un saludo, ¿ok? Entonces, ¿cómo llamo el texto que está aquí, que el usuario metió aquí? Tengo que llamar a su propiedad .text, ¿sale? Así como yo puedo escribir aquí text, así como el botón tiene un text para desplegar, el cuadro de texto tiene una propiedad, una variable que se llama .text, donde guarda lo que el usuario ingresó en ese momento, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sé este botón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamo a su clase? Si yo selecciono este botón, sé que se llama textbox1. Este es el nombre del botón, textbox1. Es el nombre del objeto, el identificador del objeto que creo, ¿sale? Pero a veces textbox1 no me dice nada, ¿sale? Es importantísimo cuando yo vaya generando un formulario, a medida que van llenándose de controles, una forma de poder identificar a cada control de manera inmediata y única, ¿no? Entonces, entre sus propiedades también hay una que se llama nombre, que está en nombre, ¿sale? Y yo puedo cambiar el nombre del botón, ¿sale? O del cuadro de texto. En este caso, yo generalmente pongo 3 letras para identificar qué tipo de control es, y después un nombre indicativo de cuál control es. Entonces, por ejemplo, a los textbox yo le pongo txt, y en este caso le voy a poner, por ejemplo, nombre, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el nombre del identificador del botón, ¿sale? Para yo poderlo llamar con código de manera más fácil, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que en este formulario existe ahora una variable que se llama botón, que es de tipo botón, y tengo otra variable que se llama text, de tipo textbox, que se llama txt nombre, ¿sale? Entonces voy a llamar a ese objeto txt nombre y voy a obtener su variable texto, ¿sale? Que en cualquier momento va a ser el texto que está en ese momento en el cuadro de texto, ¿sale? Voy a poner aquí string, de tipo string, nombre, y voy a guardar lo que esté en texto en una variable que se llama string, ¿sale? Y cómo lo ingreso a este texto, cuando pues simplemente a este cuadro de texto le pongo, escribo en su variable .text lo que yo quiera poner, ¿sale? Pero ¿cómo llamo a cómo se llamaba este textbox? Pues no lo sé ahorita, ¿no? Vengo, modifico su nombre, sé que se llama ahorita textbox2, le voy a poner txt saludo, y ahora sí yo agarro y pongo en el cuadro de texto txt.saludo su variable texto, la modifico a que sea el nombre, ¿sale? Este nombre que estoy sacando del otro cuadro de texto, y lo voy a modificar. Entonces voy a ponerle buenos o hola más el nombre que escribió el usuario, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando el texto de un cuadro de texto y escribiendo otro texto en otro cuadro de texto. Voy a ejecutar en ese momento la aplicación. Voy a escribir mi nombre. Al yo dar clic en ese botón, dado que ya utilicé su evento de clic y creé un método que se va a ejecutar cuando el usuario dé clic, en ese momento va a tomar esta cadena de texto y la va a concatenar con hola y la va a escribir en este cuadro de texto. ¿Ok? ¿Ya vieron? Es muy sencillo y muy visual crear interfaces gráficas que permitan interactuar al usuario, ¿vale? Pero ¿qué pasa si la persona no escribe nada? No tengo un nombre, tengo una cadena vacía que se concatena al hola, pero bueno, no se despliega un nombre. Lo que yo quiero hacer es decirle al usuario que si no
escribió nada, que escriba su nombre, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Hay una clase que se llama clase static. Hay un método estático que se llama show de la clase messagebox, que me permite generar un cuadro de texto, el que ya vimos anteriormente, y desplegar un mensaje de error al usuario, ¿sale? ¿Cómo lo hago? Está en la clase messagebox, y es un método estático que se llama show, ¿sale? Y aquí yo le puedo pasar una cadena de texto que va a ser lo que va a desplegar el cuadro, ¿sale? Voy a poner, debe ingresar su nombre. Okay. ¿Cuándo? Pues cuando el nombre sea una cadena vacía. ¿Sale? Entonces, si es una cadena vacía, si lo que ingresó el usuario es una cadena vacía, es decir, no escribió nada, quiero que se despliegue un mensaje de texto, ¿vale? Si no, quiero que se despliegue el saludo. ¿Ok? Aparte de desplegar el mensaje de texto, quiero que borre el saludo anterior. Por ejemplo, ¿cómo le hago? Txt saludo, el texto que haya en ese cuadro de texto, lo voy a poner como cadena vacía. Y ya. Este código se va a ejecutar cuando el usuario dé clic en el botón. ¿Ok? Por ejemplo, ahí no tengo escrito nada. Voy a dar salúdame. Se va a desplegar un mensaje de error que dice debe ingresar su nombre. ¿Ok? El usuario tiene que cerrar este mensaje de error e ingresar su nombre. ¿Vale? Y así de sencillo se crean interfaces gráficas que hacen más enriquecedora la interacción del usuario con el programa. ¿Vale? Quiero ver que se borre, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo se borraba? Pues cuando el usuario no escribía nada. Primero sale el mensaje de texto. ¿Sale? Y el programa se va a quedar ahí mientras el usuario no cierre ese mensaje de texto. ¿Sale? Y después, cuando yo lo cierre, se va a quitar la segunda línea, que era txt saludo.text igual a cadena vacía. ¿Vale? Y ya. Pues eso sería todo, sería como una introducción muy básica. En clase vamos a ver más cosas. Pero bueno, espero que con esto ustedes ya puedan empezar a hacer algunas cosillas básicas y que se haya entendido. ¿Vale? Entonces, la idea es que a través de los botones, a través de sus métodos, de sus eventos, yo creo un método que se va a ejecutar cuando se produzca un evento. ¿Ok? Hay infinidad de eventos, hay infinidad de propiedades que se pueden cambiar de cada control que ya está hecho por Windows. Y la idea es eso, ¿no? Crear un programa que esté esperando la interacción con un usuario, es decir, una acción del usuario, es decir, un evento. Y en ese momento ejecuto código que yo haya ingresado en el método que se va a ejecutar cuando el evento se dispare. ¿Ok? Bueno, sería todo. Y les voy a enseñar a otros componentes. El más importante yo creo que para ustedes sería el chart. Ese lo quiero ver en clase, en laboratorio entre todos. Pero bueno, es una introducción básica a los controles básicos. Chao.